Hoy os quiero hablar de algo que a mí personalmente me cambió bastante la vida y me cambió bastante la perspectiva en la que yo veo el mundo, ¿vale? También lo quiero compartir porque es algo, o sea, yo aparte de psicología, yo estudié una carrera que se llama Ciencias Sociales, que de hecho es una carrera que ya no existe, pero es una carrera en la que básicamente trabajas diferentes ciencias sociales, como por ejemplo pues, la economía, la política, sociología, filosofía, psicología, entre otras disciplinas. Pero es muy interesante porque en psicología, en la carrera de psicología, para mí el tema de la cultura es algo que se toca relativamente poco, ¿no? Es decir, te enseñan muchas veces a estudiar pues, cómo es el individuo, ¿no? O sea, cómo somos los humanos, por así decirlo, pero te explican un poco cómo es el humano en sociedad, que al final la sociedad tiene un efecto en nosotros súper importante. Y muchas veces en terapia esto no se acaba de tratar porque los mismos profesionales no tenemos esa formación, ¿no? Entonces, para mí hacer este otro grado me ayudó muchísimo a entender pues, que bueno, no hay que enfocar solo el trabajo de la persona sobre la persona, sino sobre la persona en un contexto determinado, tanto un contexto histórico, tanto en un contexto político, tanto en un contexto social, cultural. Entonces, para mí es muy importante siempre destacar el papel de ese contexto. Y hoy os quiero hablar un poco de la cultura en sí. Que la cultura un poco no hay una definición exacta sobre qué es la cultura, pero la cultura es como ese conjunto de prácticas, de ideas, de creencias que tenemos, que compartimos por el hecho de formar parte de un mismo grupo. Entonces, la cultura se puede dar desde grupos pequeñitos como desde un grupo más grande, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es hablar un poco de la cultura en general, la cultura sobre todo occidental, que es la que, digamos, un poco la que yo más estoy familiarizada. Pero creo que es muy importante siempre tener esa cultura en mente. ¿Por qué? A mí me gusta ver la cultura como si fuese un veneno del que estamos bebiendo constantemente. No porque no haya cosas buenas en esta cultura, porque también las hay. Creo que hay valores que son interesantes, como pues, no sé, la democracia puede ser un valor interesante. No voy a entrar mucho en eso porque al final cada uno va a tener su opinión, pero creo que hay valores que son interesantes. Sin embargo, creo que hay otros valores, hay otras ideas dentro de esta cultura que son los que generan de alguna forma todo el sufrimiento que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Es decir, no os parece extraño, ¿no? Cosas como que, por ejemplo, todos estemos constantemente preguntándonos cuál es el sentido de la vida, que todos tengamos depresión, que todos tengamos ansiedad. No es un tema al final del individuo solo, ¿no? No es que yo no sepa gestionar mis emociones, no es que yo sea demasiado sensible para vivir en este mundo, sino que es que la forma, el mundo en el que yo habito me genera también esas emociones. Y al final lo que hace la cultura también es definir cómo tú vas a vivir un determinado evento, cómo vas a procesar una información y qué emociones te va a generar esa información. El caso, por ejemplo, más interesante, por lo menos para mí, de estudiar, ¿no? Es el tema de la muerte. La muerte no hay una forma de vivirlo, hay varias perspectivas, ¿no? Pero al final nuestra cultura lo que nos dice es que la muerte es algo que es súper triste, en el que tienes que pasar un duelo muy intenso, en lo que es algo que tú te puedes quedar ahí emocionalmente anclado. Entonces, cuando tú vives una situación como esta, lo que haces es categorizar si eso que te ha pasado es bueno o es malo, cómo hay que vivirlo, y todo eso viene un poco de esas creencias culturales que hemos ido aprendiendo a través de nuestro paso, ¿no? por esta cultura. Entonces, para mí es importante un poco desapegarse, desvincularse de esa cultura, porque en ese desvincularse empiezas a ver que hay muchas ideas que tú estás asumiendo como ciertas y que seguramente te están generando mucho dolor, que tal vez no son ideas que tú compartas, que no son ideas que realmente tú quieres para ti mismo, que no son ideas que a ti te están llevando a ese bienestar que tanto ansías, ¿no?
por ejemplo, ya lo he comentado antes, ¿no? Pero es el tema del amor romántico. El amor romántico también es uno de los ejemplos más claros de nuestra cultura, que es, sobre todo en el caso de las mujeres, pero es tu objetivo en la vida, tu objetivo vital, eso que te va a llenar, que te va a hacer decir, lo conseguí, tuve éxito en la vida, es encontrar el amor de tu vida, ¿no? La media naranja, que eso es verdad que son conceptos que ahora estamos cambiando un poquito, pero que al final lo que hacen es que pongamos ese prisma, esas gafas con las que miramos el mundo, y que lo que nos hacen es cómo establecemos también nuestro orden en nuestras prioridades. Entonces eso va a acabar determinando cómo tomamos decisiones. Ese es un ejemplo, pero luego hay otros, ¿no? Lo que vemos es que si tú te pones a analizar un poco la cultura que tenemos, nos importan un montón de cosas que no son importantes, como por ejemplo, por si tengo un coche súper bueno, o si visto más bien, o si visto con peores marcas, que no digo que a alguien no le pueda motivar esto, y que pueda ser pues una identidad, pero todo eso lo que hace es camuflarnos la vista de cosas que igual son más importantes, como por ejemplo plantearnos si somos víctimas de alguna injusticia a nivel político, de todo el cambio climático, causas sociales. No digo que una cosa sea más importante que la otra, lo que digo es que al final nuestra mirada en el mundo está completamente sesgada por esa cultura, ¿no? Al final lo puedes ver como un veneno del que estamos bebiendo todo el rato, o yo también me lo imagino como una niebla que me cubre, que me acompaña todo el día, y que al final lo que hace es que yo me sienta bien por unas cosas o me sienta mal por otras, y lo que os decía, y que acaba determinando mis prioridades. Creo que es muy interesante en algún momento de tu vida parar a plantearte qué es lo que es realmente importante para ti, qué es lo que es realmente importante para ti. Es decir, yo cuando hice un poco ese trabajo, lo que me di cuenta es que vivía completamente obsesionada por encontrar el amor, por encontrar esa persona que me acompañe, sobre todo por la validación que te da el haber encontrado esa pareja, ¿no? Y es ahí cuando me di cuenta de que llevaba años sufriendo por algo que siquiera yo misma había elegido para mí. Yo había aprendido que eso en teoría es lo que me iba a hacer feliz, pero a la práctica no me estaba haciendo nada feliz. Y es cuando yo empecé a investigar un poco por qué a mí me está pasando esto, ¿no? Y no es un tema de que yo no sea emocionalmente fuerte, sino es que tengo un input constante en mi alrededor de que este es el camino que yo tengo que elegir si quiero estar bien. Entonces yo me di cuenta que para mí hay cosas más importantes, como mi propia salud, la salud de mis familiares, el cuidar a mis amistades, a mi comunidad, a la gente que veo a mi alrededor, y no solo cuidar a una pareja, ¿no? Por ejemplo, esa es mi historia. Cada uno va a tener su situación, pero sí creo que hacer ese trabajo constante te permite darte cuenta de que cuando tú estás sufriendo mucho por algo, primero, ¿cuáles son los conceptos que yo tengo asociados con ese algo? ¿De dónde vienen esos conceptos? Y si realmente son los conceptos que yo quiero tener respecto a esta situación. Porque al final muchas veces vienen de esa cultura, y para mí, os digo, el estudiar en la carrera de Ciencias Sociales fue un cambio brutal, de que muchas veces no es que las personas tengan un problema, o es que sean unas inadaptadas, o es que no cumplen con lo que hay que cumplir, sino es que realmente tenemos una cultura que nos presiona hacia muchos lados, en cosas que no son alcanzables, que igual no nos nutren como nos tienen que nutrir, y que nos ciegan de cosas que sí nos podrían hacer sentir bien, felices. Entonces, solo animaros eso, a hacer ese trabajo de cómo
ordenar mis prioridades, decir lo que yo quiero que sea importante para mí, lo que no quiero que sea importante para mí, y entender de dónde me viene todo eso. Y yo creo que eso ya es un gran paso para justamente esa desvinculación de esa cultura que, por contra, nos aporta otras cosas positivas. No hace falta desvincularse al 100%, pero sí es un poco ese margen de decisión, de poder decidir sobre tu propia vida, sobre tus emociones, sobre lo que tú crees que es bueno, sobre lo que tú crees que es malo, sobre los motivos por los que hay que vivir y luchar, y ahí empezar a vivir una vida que tenga más sentido para ti. Como siempre, si necesitas que te acompañe en este proceso, puedes pedirme una sesión gratis de 15 minutos a través de mi página web, que te la voy a dejar en la descripción. Podemos hablar un poco más de tu situación y ahí yo te explico cómo te puedo ayudar. Y si te ha gustado este contenido, voy a estar subiendo cosas parecidas, así que suscríbete. Muchas gracias y un abrazo.